Saludos cordiales con todos. En el presente video vamos a ver una nueva manera de poder calcular la evapotranspiración potencial en base específicamente al método de Coutan. El presente método tiene como insumos base la temperatura anual en grados Celsius y la precipitación anual en metros de lluvia. Estos valores anuales provenientes de valores mensuales son necesarios para poder formular primeramente un parámetro lambda, el que se ve en esta parte de acá. Este parámetro lambda va a estar específicamente en función en el valor del denominador de la temperatura, mientras que la formulación en sí propiamente de la evapotranspiración por el método de Coutan vendría a estar en función de la precipitación, como se mencionó, en metros. Por ende, la evapotranspiración también va a ser un valor expresado en metros, el cual nosotros por medio de este Excel vamos a automatizar para que podamos obtener valores anuales en milímetros de lluvia. En la parte inferior vamos a tener dos pestañas, una correspondiente a precipitación y otra a temperatura promedio. Lo que nosotros vamos a tener que hacer una vez que ya tenemos los valores de precipitación mensual de una serie de años es poder copiarlos en la presente hoja. En este caso nosotros vamos a tomar valores del año 86 hasta el 2013 para cada uno de los valores de enero a diciembre correspondientes. Vamos a darle color, en este caso nosotros ya lo hemos tomado de otro video, y en este caso vamos a tener la sumatoria debido a que la lluvia no se realiza promedio, sino vamos a realizar la sumatoria de correspondiente enero a diciembre del año 86 y vamos a arrastrarlo hasta el año 2013. Una vez que ya tenemos los valores de lluvia en precipitación en milímetros, vamos a ir a la pestaña de temperatura promedio. De igual manera vamos a tener que agarrar la misma cantidad de años, empezando igual desde el 86 hasta el 2013, y vamos a copiarlos. Una vez que ya los tenemos copiados, vamos a tener que obtener el promedio de estos. Vamos a la función de promedio y seleccionamos los valores de enero a diciembre. Damos Enter y simplemente arrastramos los valores. Como ya tenemos estos dos valores, tanto de temperatura como de precipitación, vamos a la hoja de evapotranspiración potencial obtenida. En la presente hoja lo que va a hacer la plantilla es poder extraer de cada año correspondiente, en este caso del año 86 hasta el 2013, la temperatura media que va a jalar de la hoja, temperatura promedio que está acá, ¿no? En el caso el valor de R6 va a ser el primer valor correspondiente al año 86. Entonces, teniendo en consideración esto, la hoja de cálculo va a jalar los valores que correspondan, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, que vendría a ser lo mismo. Una vez que ya tenemos nuestra temperatura media en la plantilla, vamos a calcular el parámetro lambda. Este va a tener en la parte del numerador el número 1 y en la parte del denominador la operación de 0,8 más 0,14 por esta temperatura media que se ha jalado. Acá, como vemos, la fórmula va a estar en función a dicha temperatura y si nosotros lo operamos vamos a tener este valor. De igual manera, lo que hacemos es jalar la fórmula sin que se altere el valor. En este caso ya está automático y vamos a obtener el valor de lambda. Ahora, en el caso de la precipitación, de igual manera, la hoja va a jalar la información correspondiente a la hoja de precipitación, en este caso R6, que vendría a ser de igual manera el primer valor correspondiente al año 86. Pero como esta está expresada en milímetros de lluvia y nosotros queremos expresarla en metros, vamos a tener que dividirlo entre 1000, tal cual se ve en la fórmula. De esta manera vamos a obtener un valor de 0,5691 metros de lluvia, que vendría a ser la división entre 1000 del primer valor, 569. De igual manera vamos a jalar el valor correspondiente en esta parte de lluvia o precipitación en metros y finalmente vamos a hacer la formulación de la evapotranspiración por el método de Coutan, el cual expresa una resta, una diferencia entre el valor de la precipitación expresado en metros menos el parámetro lambda multiplicado por la precipitación al cuadrado. Si nosotros realizamos
esta operación vamos a tener un valor de evapotranspiración en metros de lluvia, y para nosotros poder tenerla en milímetros simplemente vamos a multiplicarlo por 1000. El valor ya se encuentra de manera automática en la presente plantilla. Simplemente operacionalizamos y vamos a ver de que el valor que nos resulta corresponde a un valor en milímetros de lluvia. Ahora, de manera opcional, una vez ya calculados los valores de evapotranspiración, podemos realizar gráficas afines, como por ejemplo la evapotranspiración desde los años 86 hasta el 2013, o hacer una comparativa entre la precipitación del lugar en milímetros de lluvia y la evapotranspiración en milímetros de lluvia, a manera de un versus, tal cual se ve en la parte inferior. Acá en la parte de la izquierda podemos ver la evapotranspiración del lugar desde el año 86 hasta el año 2013, y en la parte derecha el versus entre la precipitación multianual y la evapotranspiración por el método de Coutan. Bueno, espero que este video les haya servido. Por favor, cualquier duda, consulta o comentario me los hacen saber. Si desean este Excel desea llegado a su correo, me escriben su correo para yo poder enviárselo. De igual manera va a estar en el link de la descripción. Muchas gracias.